Hoy vamos a iniciar con el concepto pérdidas y atenuación. Estamos dentro del mismo módulo 1 y vamos a aclarar cuál es la diferencia entre estas dos palabras. Es importante poder diferenciarla porque al día de hoy se malinterpretan o mal usan, en donde generamos la confusión de decirle pérdida a lo que realmente son atenuaciones y viceversa. Para que tengamos una idea, una pérdida viene siendo por las características del material. Al momento de yo utilizarla dentro de una red, dentro de nuestra red, ¿ya?, me va a generar una pérdida, ¿ya?, al transportar la información de un punto a otro. Ejemplo, cable coaxial. El cable coaxial tiene diferentes comportamientos dependiendo de la frecuencia, ¿ya? Y el fabricante, en base a las características de construcción del cable coaxial, nos especifica en una tabla cuáles son las pérdidas que hay a diferentes frecuencias en una distancia en común. ¿Ok? También tenemos pérdidas de inserción, que al momento de instalar un splitter, un acoplador, algún elemento dentro de la línea de transporte, que puede ser la red externa o la red interna de un cliente, generamos estas pérdidas, ¿ya? A ver, para que no nos compliquemos mucho, generemos una tabla en donde hagamos el comparativo según el fabricante cuáles son las pérdidas en los cables coaxiales. ¿Te parece? Ok. Tenemos diferentes cables el día de hoy en la red. Vamos a considerarlos todos. Tenemos un cable flexible que se llama RG59, que fueron utilizados hace mucho tiempo. Al día de hoy ya no. Tenemos un cable RG6, que es el que utilizamos en la instalación domiciliaria. Un cable RG11. A estos cables, a estos tres cables que tenemos en nuestra red, le denominamos cable flexible, ¿ya? Y es el de la última milla o el de la instalación ya domiciliaria, ¿ya? Y es un cable que tiene, ¿no es cierto?, esta flexibilidad para poder adecuarse a la instalación. También contamos con unos cables que son rígidos, un cable 540, un 750 y un 860. ¿Ya? Estos tres cables son los que hoy realizamos nuestras redes externas de poste en poste, y es un cable rígido que ya no es como el domiciliario, que es flexible, ¿ok? Y rígido por más que nada por su construcción. Ambos nos permiten poder llevar el servicio hasta el cliente final, pero tenemos que asumir las pérdidas del elemento o del material desde su fabricación. Ejemplo, vamos a considerar, voy a borrar acá arribita el título, de ahí lo ponemos nuevamente, y vamos a poner que a las frecuencias, a los 30 MHz, a los 50 MHz, que inicia el forward, a los 750 MHz, y podríamos considerar también la señal del DOCSIS, ¿te parece? Pongamos una frecuencia a los 117 MHz. Ok. Según el fabricante, el cable RG59 tiene una pérdida a los 30 MHz de 4.76. Bueno, estos valores los saco desde el fabricante. El fabricante publica cuáles son las atenuaciones en una distancia. La distancia que estamos considerando para toda esta tabla es de 100 metros. Por cada 100 metros, el cable RG59 tiene una pérdida de 4.76 dB a los 30 MHz. A los 50 MHz tiene una pérdida de 5.84.
a los 750 MHz de 22.2 dB por cada 100 metros. A los 117 MHz, permíteme, lo vamos a dejar un poquito pendiente y terminando la tabla les voy a enseñar una fórmula que le va a ser muy divertida. En el cable RG6 a los 30 MHz tiene una pérdida de 3.84. dB. A los 50 MHz 4.72 dB. A los 750 MHz 18.0 dB. El cable RG11 por su característica y su material y por su diámetro, que es un poquito más grande que el RG6, tiene una pérdida de 3.28 a los 30 MHz. Tiene una pérdida de 3.94 a los 50 MHz y a los 750 MHz 14.8 dB. Y aquí podemos ver que la relación en los cables flexibles, vemos cuál es la condición de pérdidas y ya sabemos que el cable RG59 lo dejamos descartado por varias cosas. Una, por la pérdida, que es mucho mayor que el RG6, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un cable más delgado, tiene menos blindaje y nos puede generar más afectaciones en la entrega de servicios hacia nuestros clientes. De ahí nace la necesidad de ir cambiándolo, ¿ya? Y en los sistemas donde aún existan instalaciones antiguas, con este tipo de cable sí deberíamos hacerle el servicio y cambiarle su instalación completa. En los cables rígidos pasa lo mismo. Dependiendo del grosor del cable, va a ser la variable que vamos a tener en las pérdidas por frecuencia. Por ser el cable 540, a los 30 MHz pierde 1.12 dB por cada 100 metros. A los 50 MHz pierde 1.54 y a los 750 MHz 6.07. Para el cable 750 rígido tiene una pérdida de 0.85 dB a los 30 MHz, 1.21 dB a los 50 MHz y a los 750 4.86 dB. En el cable 860, que es el más grueso que tenemos al día de hoy en nuestra red, tiene una pérdida a los 30 MHz de 0.75, a los 30 MHz 1.05, a los 50 MHz y 4.07 a los 750 MHz. Como también verás, hoy en día en los tramos más largos usamos el cable 860, que viene siendo las líneas express, ¿ya? Las que no llevan ningún corte y van desde el nodo óptico al primer centro cuadrante, que después lo vamos a estar platicando cuando lleguemos al tema de la red externa, ¿ok? Bueno, aquí tenemos entonces las pérdidas que existen en los cables coaxiales y que nos indica su fabricante. Todo esto está calculado cuando hay 21 grados Celsius y estas son las pérdidas. Recuerda que si incrementa la temperatura ambiente, nuestras pérdidas también pueden aumentar o disminuir, dependiendo si el calor va en incremento o va hacia abajo. ¿Ok? Para hacer el cálculo de 117 MHz, ¿ya? Que a lo mejor es una frecuencia que dentro de las tablas fabricantes no está considerada, pero sí tenemos para poder calcularlo. Hay una fórmula que nos dice la pérdida conocida por raíz cuadrada de la frecuencia que quiero conocer, la vamos a poner X,
entre la frecuencia de la pérdida conocida. Y eso nos va a dar cuánto es la pérdida en el mismo metraje de la pérdida conocida. Ejemplo, si yo quisiera saber el cable RG59, cuánto es la pérdida en 100 metros a los 117 MHz, puedo ocupar cualquiera de estos valores, ¿ya? Y hagamos el ejemplo con los 22.2 dB de pérdida. Entonces reemplazamos las fórmulas por los valores y va a ser la pérdida conocida 22.2 por raíz cuadrada. ¿Qué frecuencia quiero conocer? 117 MHz entre la frecuencia de la pérdida conocida, que va a ser los 750. Si esto lo hacemos con la calculadora, por favor tú también hazla ahí en el momento que lo estamos haciendo en conjunto, y va a ser 22.2 por raíz cuadrada, abre paréntesis, 117 entre 750, cierre paréntesis, es igual. Me dice que la pérdida a los 117 MHz es de 8.76 dB. ¿Ya? Con eso puedo calcular, conociendo la pérdida a los 750, puedo calcular cualquier frecuencia, ¿ya? Puedo tener alguna variable muy pequeña. Es más, a ver, calculémoslo ahora con los 50 MHz. Nuevamente nos vamos que la pérdida conocida va a ser 5.84 por raíz cuadrada, abre paréntesis, 117 entre 50 MHz, cierre paréntesis, es igual, y me da 8.9. Oye, una diferencia de 0.2 al hacerlo con diferentes frecuencias, pero para poder hacer un cálculo, esta diferencia realmente es mínima, ¿ya? Y así lo puedo hacer con cualquier pérdida conocida. Lo que sí debemos tener en claro, que esta pérdida de 8.76 a los 117 MHz va a ser siempre a los 100 metros. ¿Por qué? Porque la pérdida conocida también está relacionada a 100 metros de distancia. ¿Sí te gustó? ¿Hacemos las demás? Ok. Para el cable RG6 a los 117 MHz, si lo calculamos con la pérdida de 18 dB, nos va a quedar 18 de atenuación, pérdida conocida, por raíz cuadrada, abre paréntesis, 117 MHz entre 750, cierre paréntesis, es igual. Y me da que el valor es 7.1 dB. Para el otro cálculo, usando 14.8 por raíz cuadrada, abre paréntesis, 117 MHz entre la frecuencia de la pérdida conocida, que son 750, cierre paréntesis, es igual. 5.84. Los siguientes valores van a ser 2.39, el siguiente valor va a ser 1.91 y el siguiente valor va a ser 1.6. Y vemos que a medida que el cable va aumentando de diámetro, su atenuación es menor, ¿ya?
o sea, su pérdida es menor, disculpe. Atenuación viene siendo cuando yo, en forma de una necesidad operativa o por poder llegar a un nivel, varío esta pérdida a un valor que yo necesito atenuar. Ejemplo, a lo mejor yo necesito, después de los 100 metros de un cable RG59, en vez de 22 de vez de atenuación, necesito atenuarle 25. ¿Ya? Si la pérdida fue de 22, yo voy a tener que atenuar 3 dB más. Y estos 3 dB más lo voy a atenuar con un elemento, ¿ya?, electrónico que va a hacer esta pérdida. Dentro de nuestras estructuras y trabajos tenemos elementos que nos ayudan a incrementar la pérdida con una atenuación. ¿Ya? La gente que ha balanceado amplificadores cuenta con varios elementos que son pads, que son ecualizadores, simuladores de cable, que generan variables, atenuaciones dentro de todo el ancho de banda. Pero eso lo estoy haciendo por una necesidad para que el equipo trabaje en forma eficiente. Ya no es algo que el fabricante me pueda decir una atenuación, porque ahí va a ser lo contrario de la pérdida normal. ¿Ok? Dentro de la instalación tenemos elementos que nos generan atenuación. Estos FAM, que antiguamente para incrementar la transmisión de un cable módem poníamos un elemento que generaba mayor atenuación a la línea adicional a la pérdida, y esto nos lo hacía lograr que el equipo trabajara en un nivel más alto. ¿Ok? ¿Sí queda clara la diferencia entre pérdida y atenuación? Recuerda, pérdida es por lo que la construcción del material y nos genera una pérdida de señal. De lo que entró a lo que salió ya tiene una diferencia. Y atenuación es cuando yo realizo una variable, ¿ya?, una disminución para poder llegar a un valor determinado. ¿Sí? La fórmula que hicimos te puede ayudar para poder saber la pérdida en cualquier frecuencia. Recuerda que si vas a tomar una pérdida conocida de una distancia, esa misma distancia va a ser a la frecuencia que tú quieras calcular. Espero que haya quedado claro. Si no te queda claro, por favor, vuelve a ver el video, y si tuviera una duda de igual forma, comunícatelo a su supervisor y este le podrá aclarar la duda. Gracias.